Entonces, partimos con los números naturales, que fue lo que ustedes vieron cuando entraron al colegio, ¿ya? O sea, los números que parten desde el 1 hacia adelante. Son todos positivos, ¿cierto? Y con eso ustedes aprendieron a sumar, a restar, a multiplicar, ¿ya? Después hay otro conjunto que no es tan conocido y que la única diferencia que tiene es que se le agregó el cero, ¿ya? Por lo tanto, el cero no es un número natural. Y más o menos en séptimo tienen que haber empezado a trabajar con números enteros, ¿ya? Los números enteros, al final, todos los números que teníamos en los naturales, ahora, si yo les agrego el signo negativo adelante, vamos a incluir a todos los números negativos, ¿ya? Si se fijan, los tres conjuntos son infinitos, o sea, tiene infinitos elementos. Yo puedo seguir desde el 5 en adelante y no me voy a detener nunca, siempre voy a encontrar otro número natural, ¿ya? Y lo mismo pasa hacia los negativos. El conjunto con el que nos vamos a centrar en primero medio son los números racionales, que ustedes vieron algo en octavo, ¿ya? Los números racionales son todos los que yo pueda escribir como una fracción, ¿ya? Donde, ¿cierto? La parte de arriba de la fracción se llama numerador, la parte de abajo se llama denominador, y como requisito me pide que estos números sean enteros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo acá no puedo tener, ¿cierto? 0,1, por ejemplo, partido por 0,2, ¿ya? Eso no está listo o no está terminado para decir yo si es un número racional, ¿ya? Tengo que dejar un número entero tanto arriba y abajo. Y abajo obviamente no puede ser 0 porque no está definida una división por 0, ¿ya? Eso es un número racional. Cualquier número que cumpla con esa condición, entonces yo puedo decir es un número racional. Si ven el esquema que tengo acá, ¿ya? Están los conjuntos que acabo de nombrar, y si se fijan, hay un conjunto dentro de otro, ¿ya? Están los números naturales, que fueron los que vieron antes, ¿cierto? Le agregamos el 0 y tenemos el de los cardinales. Trabajaron los enteros cuando le agregamos los negativos, y ahora vamos a trabajar con números decimales y fracciones. ¿Qué es lo que me indica este esquema? ¿De qué me sirve a mí? Para ver que, por ejemplo, el conjunto de los naturales está adentro de todos los otros conjuntos que vieron. Eso me está diciendo a mí que cualquier número natural que yo tome también está en los otros conjuntos. Y acá les dejé en azul, ¿cierto? Un ejemplo. El 2 es un número natural que pertenece a los naturales, también es un número cardinal, ¿ya? También es un número entero y también es un número racional. El que cuesta ver un poquito tal vez el del racional, porque yo les dije que tenía que estar, son todas las fracciones. Bueno, el 2 se puede escribir como fracción si ustedes lo escriben con un 1 en el denominador, ¿ya? Entonces, como el 2 lo puedo escribir como una fracción, es que yo puedo decir es un número racional, ¿ya? Y esa es la forma en que yo puedo ver si es racional o no es racional. Si lo puedo escribir como una fracción, entonces pertenece a los racionales. Y si no puedo, va a pertenecer a un conjunto que nosotros vamos a ver cuando estemos en segundo medio, ¿ya? Dentro de los racionales van a encontrar ustedes estos números decimales y además están las fracciones, ¿ya? Como yo dije que todo número racional era una fracción, quiere decir que yo estos números debería poderlos escribir como una fracción, ¿ya? Si no, no serían racionales. Entonces, tengo tres tipos de números decimales que yo puedo transformar en una fracción. Tenemos los que son finitos, es decir, que después de la coma hay una cantidad finita de números, ¿ya? Este tiene un decimal, y acá tenemos uno que tiene tres decimales, ¿ya? Esos son los finitos. Y los infinitos quiere decir que después de la coma tengo infinitos números, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los que yo incluyo en los racionales? Aquellos donde hay algo que se llama periodo. ¿Y eso qué significa? Que algún valor se empieza a repetir infinitamente. Por ejemplo, acá tengo 2,5 y esos puntos suspensivos me están diciendo que después de ese 5 vienen puros 5 infinitamente, ¿ya? Como el 5 es el número que se repite, a eso es lo que yo le llamo periodo. Y esto se puede escribir, ¿cierto?, de la forma que tengo acá, donde lo que yo dije que era periodo o el número que se repite es que se le coloca esa rayita arriba, ¿ya?
eso me indica a mí que ese 5 se sigue repitiendo. Y acá tengo otro ejemplo, ¿cierto? Los números negativos también están en los racionales. Aquí, ¿qué es lo que se repite, si se fijan ustedes? Es el 71, ¿ya? Entonces, el 71 sería mi periodo y yo lo podría dejar escrito de esta forma. Sigue siendo negativo y el 71, como es lo que se repite, todo el 71 está bajo esa línea, ¿ya? Y el último caso es algo que se llama semiperiódico. ¿Cuál es la diferencia? Es que entre el periodo, que es lo que se repite, y la coma, va a haber algún número. Por ejemplo, acá, si se fijan, ¿qué es lo que se repite? El número 2 que tengo aquí. Ese es mi periodo, y entre ese periodo y la coma hay un número, el 5. Eso es lo que se conoce como anteperiodo. ¿Cómo lo escribo entonces de forma más resumida? Eh, Tal como en el anterior, lo que se repite infinitamente va bajo la línea, que en este caso es el 2. ¿Se fijan? Lo que no se repite se deja escrito tal cual. El 2,5 sigue escrito tal cual, y como después vienen puros 2, entonces ese 2 yo lo escribo bajo esa línea. ¿Ya? Esos tres que acabamos de ver son los números que yo sé una forma para transformarlos como fracción, así que son racionales. Existen otros que no tienen periodo, ¿ya? Esos son números que se van a ver cuando nosotros estemos en segundo medio. Esos números no tengo ninguna forma de escribirlos como fracción y por eso no entran en este conjunto, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo acá? Si se supone que yo dije que esos decimales pertenecen a los racionales, yo podía transformarlos como a fracción. Y aquí está indicado, ¿cierto?, cómo los transformo. Vimos tres casos, y aquí entonces tengo explicado los tres casos, cómo pasarlos a fracción. El más fácil de todo es el primero que vimos, el que es finito, ¿ya? Ustedes van a escribir el número completo que aparezca aquí, en la parte de arriba de la fracción, ¿ya? Sin la coma. Y abajo voy a escribir eh, una potencia de 10, ¿sí? O en otras palabras, voy a colocar un 1 y después le voy a colocar tantos ceros como decimales tenga. Como aquí hay un solo decimal, entonces le coloco un 0, ¿ya? Por ejemplo, si tuviera 2,52, acá pondría 252, y acá abajo tendría que poner el 1, y como ahora voy a tener dos decimales, voy a tener que poner dos ceros. Y así funciona, ¿ya? Después viene lo que es simplificar, y eso lo voy a explicar en un ratito más, ¿ya? Pero me interesa esta parte. Tengo un decimal y lo escribo como una fracción. Caso número 2, el que tiene periodo, ¿ya? Si se fijan, tanto el periódico como el semiperiódico son bastante parecidos, ¿ya? Fíjense que en ambos casos voy a escribir el número completo que tengo acá, pero sin la coma, ¿ya? El 13, y acá sería 135. Después voy a restar todo lo que esté adelante del periodo. En este caso de acá tengo un 1, y en el ejemplo de abajo tengo 13. ¿Se fijan? Todo lo que esté adelante del periodo es lo que voy a restar. Y abajo coloco un 9. ¿Cuántos 9 voy a poner? Bueno, va a depender de cuántos números estén debajo de esta línea, ¿ya? En ambos casos tengo un solo número debajo de la línea, por eso se pone un solo 9. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, que como acá tengo un número entre medio, entre la coma y el periodo, dependiendo cuántos números hay ahí, son las cantidades de ceros que voy a colocar acá abajo. Como tengo solamente un número en este caso, es que coloqué un solo cero. Y esas son las reglas para transformar. En estos casos, ¿cierto? Me va a caer una resta que tengo que resolver en la parte de arriba. La resuelvo y ya tengo mi fracción, ¿sí? Después siempre voy a revisar si se puede simplificar, que lo voy a explicar en un ejemplo abajo. Lo otro, ya como yo les mandé unos ejercicios, algunas consultas tenían que ver qué pasaba cuando había un signo negativo adelante, ¿ya? El signo negativo, si por ejemplo este fuera menos 1,3, yo lo voy a ir colocando adelante de todo el procedimiento que voy haciendo, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, si tuviera ahí negativo,
pondría también negativo adelante de toda la fracción que estoy resolviendo, ¿se fijan? Adelante de toda la fracción y adelante de toda la fracción. Eso es lo único en lo que me afecta el signo negativo, ¿ya? Si se fijan, el procedimiento es exactamente el mismo, solamente que si era un número negativo, yo lo único que estoy haciendo es escribirlo de otra forma. Por lo tanto, tiene que seguir siendo negativo al final, ¿ya? Eso es lo importante. Aquí, si se fijan, tengo ejercicios de fracciones. Son todas fracciones, pero que se pueden simplificar, ¿ya? Veamos el caso número 1. ¿Qué significa que voy a simplificar? Significa que yo puedo escribir esta fracción de otra forma, donde los números que aparecen aquí van a ser más pequeños, ¿ya? ¿Y cuál es el procedimiento? Es buscar si hay algún número que me divida al 16 y también ese número me divida al 40, ¿ya? Lo más fácil es ver si se puede, por ejemplo, dividir por 2, ¿ya? Como la división por 2 es la más sencilla, es la que yo voy a probar siempre primero. Entonces, por ejemplo, para el caso de 16, si yo simplifico por 2, eso me va a quedar la mitad de 16. ¿Se fijan? El 40, entonces también tengo que simplificarlo por el mismo número. Y al simplificar por 2 es la mitad de 40. Y así puedo seguir hasta que ya no pueda simplificar más, ¿ya? Ahora sigo simplificando por 2, se puede. Entonces la mitad de 8 sería 4, la mitad de 40 sería, la mitad de 20 sería 10. Puedo seguir simplificando por 2 otra vez, ¿ya? La mitad de 4, la mitad de 10. Y aquí llega un momento en que no encuentro ningún número, ¿ya?, que me divida al 2 y al 5 al mismo tiempo, aparte del 1, ¿cierto? El 1 a mí no me sirve porque si divido por 1 va a quedar exactamente igual, ¿ya? Cuando no encuentro un número, ¿cierto?, que me divida a ambos, es que esta fracción ya no se puede simplificar más y por lo general ustedes van a encontrar ese tipo de respuesta ya sea en libros, en PCU, en CIMSE. La respuesta final siempre se debe dejar simplificada, ¿ya? Ese es el procedimiento que yo tengo que seguir, ¿cierto?, para simplificar. Y vamos a hacer el segundo también, ¿ya? En este caso, yo reviso, no puedo simplificar por 2, ¿ya? El 2 no me divide al 7, por ejemplo. Así que debería probar con algún otro número. Eh, aquí es muy importante que ustedes recuerden las tablas de multiplicar, ¿ya? Porque, por ejemplo, la tabla del 7, yo sé que el 7 multiplicado por un número me da el 28 que está ahí, ¿ya? Entonces yo podría simplificar por 7. El 7 dividido en el 7 cabe una vez. Y el 7 en el 28 cabe 4 veces porque 7 por 4 me da 28. ¿Sí? Y ahí estaría lista la fracción, simplificada completamente porque ya no puedo encontrar números distintos al 1 que me divida a ambos números. Así que ahí está lista. ¿Sí? En caso de que fuera una fracción negativa, bueno, simplemente voy escribiendo el signo negativo adelante, ¿sí? Escribo el signo negativo y al final mi resultado final va a ser un número negativo, ¿ya?